Hola, buenas noches. Nos encontramos en un nuevo video, ahora sobre finanzas. El tema de hoy, el video de hoy es empresas micro, pequeñas y medianas, nuevos retos. Recuerden buscarme como Maestro JC Luna. Empresas micro, pequeñas y medianas, nuevos retos. En México es bien sabido que las micro, pequeñas y medianas empresas tienen un carácter familiar y que son un poco más del 97% del total de las empresas que existen, mismas que hoy viven una situación de incertidumbre. Sus sueños, sus esperanzas, sus trabajos que pusieron en marcha durante largo tiempo para crecer, se han visto alterados e incluso les ha llevado a tener que cerrar sus cortinas. Sin embargo, hoy debemos volver a trabajar, debemos volver a producir y son ellas las que deben ser nuestro motor, puesto que son ellas las que dan el mayor aporte de trabajos para este país. Lo han sido en los últimos años, en donde encontramos trabajo los mexicanos. Sin embargo, el mayor reto es de dónde obtener liquidez hoy. Y es ahí donde el gobierno debe jugar un papel activo, un papel trascendental. No debe escatimar esfuerzos. El gobierno en 2 puntos debe aplicarse. 1, destinar los recursos necesarios para que se puedan aplicar cuando menos al 80% de los mexicanos. Y verdaderamente no importa lo que cuesten las vacunas e incluso que se den o se adquieran las de más bajo precio, pero debe hacerlo ya. No debe de esperarse a marzo del 2022. Debe acortar sus tiempos. Necesitamos reactivar la economía. Reitero, no esperar a marzo del 2022. Necesitamos la vacuna ya. Segundo, debe instrumentar apoyos de financiamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas. Ahora, no debe esperar a mañana. Estas son las que generan más del 75% de los empleos en México. No es el gobierno el que genera el empleo. Si bien ayuda, pero quienes generan la riqueza son los que trabajan en estas micro, pequeñas y medianas empresas. Necesitamos que vuelvan a trabajar. Deben pensar cómo reponerse y ver cómo crecen. Hoy deben aprender a blindarse ante las contingencias como la del COVID-19. Son otros tiempos que debemos aprender y sacarle provecho. El aumentar el salario mínimo está bien, pero hoy está ahogando a las micro y pequeñas e incluso a las medianas. Lo que están haciendo es reducir empleos para pagar los incrementos que se dieron mediante decreto al mismo. Por lo tanto, no estoy del todo seguro que sea bueno aumentar en este momento el salario mínimo. Aumentar en proporción del 15%, tal vez un poco menos hubiese sido una mejor decisión. Aunque sí estoy cierto que uno de los grandes desaciertos de los gobiernos neoliberales fue precisamente no aumentarlos. Sin embargo, hay una justificante muy clara, que fue controlar la inflación. Esa fue la justificante y técnicamente es cierta. Las medianas y grandes empresas tienen a los mercados financieros, además de contar con 2 instituciones en nuestro país que le dan respiro y que en eso se abocan sus esfuerzos. Y me estoy refiriendo a la Bolsa Mexicana de Valores y a la Bolsa Institucional de Valores.
Esta última finalmente trae nuevos bríos al mercado financiero, donde deberán trabajar para instrumentar condiciones de acceso a financiamiento a las medianas y grandes empresas, para que les permita contar con respaldo, más y mejores condiciones, que tengan liquidez. Además, ahí podrán hacerse de nuevos clientes e incluso hay que incorporar a más empresas medianas y grandes al mercado bursátil. Pero ya, para que puedan contar con liquidez, para que puedan emitir acciones que les lleven a administrar de mejor manera sus recursos y desde luego manejar los riesgos. Una administración de riesgos hoy es muy necesaria. Las empresas deben fortalecerse y transformarse a nuestra nueva realidad. Pero el mundo no debe parar y México mucho menos. Las empresas deben volver a operar. Pero su gran reto es que no lo pueden hacer mientras el gobierno no proporcione vacunas, porque necesitamos que los trabajadores puedan moverse e ir a trabajar. O bien, instrumente lo necesario para que los particulares puedan traer esas vacunas. Hoy, la nueva realidad nos debe llevar a visualizar que las empresas deben establecer alianzas estratégicas entre ellas. ¿Para qué? Para permitirles un mejor manejo del riesgo, para que puedan paliar los tiempos de crisis y sobrevivir. No morir, sino transformarse y romper lo que tradicionalmente se ha dado al ser México un país de empresas familiares. Debe migrar. Hoy México, de acuerdo a lo señalado por el contador público Ángel Contreras, quien es actualmente el presidente del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas, corporativas, existen alrededor de 5.1 millones de empresas. Bueno, creo yo, existían. Pero lo asombroso es que de ellas, fíjense bien, el 90% son familiares. De ellas, más del 50% mueren debido a que no sobreviven al fallecer sus fundadores o porque no previeron la transición, mecanismos para pasar la estafeta a sus hijos. Y se vuelve una lucha intestina entre ellos, misma que termina por quebrar las mismas, a pesar de que estaban generando y trabajando muy bien, que tenían incluso una buena posición, un mercado meta satisfecho que les permitía obtener ganancias. El 27% sí sobrevive, pero supera lo antes comentado. Sí pasa a la segunda generación, pero solo es el 27%. Y solo el 12% llega a la tercera generación, donde ya no solo son los hermanos, sino interactúan los primos y parientes ya más lejanos, o incluso parientes políticos. Ellos deben tomar la administración. Y solo, fíjense bien, el 3% llega a la cuarta generación. ¿Por qué? Porque se tecnificó, la administración cayó en reglas muy claras que manejan la operación de administración. Hoy debemos visualizar que las empresas, desde que son micro, pequeñas y más las medianas, deben transitar a que las decisiones sean tomadas de manera colegiada y consensada, y que se establezcan mecanismos claros, precisos, propios de acuerdo a cada empresa, para que se profesionalicen no solo en su organización operativa, sino incluso en sus órganos de accionistas. Así que
quede solo en la familia. Para terminar, solo diré que necesitamos que las empresas subsistan. Ellas son las que dan trabajo a los mexicanos y con ello puedan o podamos tener una mejor calidad de vida. Además de que generen los recursos, ¿para qué? Para pagar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que le permitan al gobierno tener los recursos necesarios que le den vida y fortaleza. Es decir, para que el gobierno, entonces sí, con los recursos que se generan del pago de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, así sí atender los reclamos de la población más necesitada y que realmente los apoyos sociales tengan un sustento. Muchas gracias.